Mi nombre es Eduardo Salinas Botello y yo les voy a presentar el trabajo titulado Síntesis de nanocápsulas basadas en parafina y estireno para su aplicación en textiles inteligentes. Primero una breve introducción y pues como el título lo menciona, vamos a hablar de qué es un textil inteligente y pues para no hacerles el cuento largo, un textil inteligente es aquel que es capaz de sentir y reaccionar ante un cambio en el entorno en el que se encuentra mediante la integración de ciertas características especiales dentro de la estructura textil. Algunas de las condiciones a las que pueden eh, reaccionar o detectar pues, podrían ser temperatura, pH, radiación, tacto y entre otros diferentes estímulos ambientales. Y dentro de este tipo de textiles inteligentes hay unos muy específicos que son los textiles termorregulados. Este tipo de textiles son aquellos que son capaces de detectar y adaptarse a la temperatura del medio en el que se encuentra. Esto quiere decir que si estamos en un medio en el que hace calor, el textil te va a detectar que hace calor y te va a brindar una temperatura o un efecto de frescura al usuario y también viceversa, si hace frío, va a brindar una sensación de calidez. Esto se logra con la integración de algunos materiales a la estructura textil. Aquí podemos ver un diagrama de cómo funciona más o menos, en el que se absorbe el calor por el textil, ese calor se almacena y se libera cuando es necesario y en este proceso se da el efecto de frescura y viceversa, este calor almacenado cuando es necesario se libera y te da una sensación de calidez. Y esto se logra utilizando o añadiendo lo que es un material de cambio de fase dentro de una estructura textil. Un material de cambio de fase no es más que un material que puede cambiar, como su nombre lo indica, de fase en un intervalo de temperatura muy pequeña. Aquí podemos ver en el esquema cómo funcionaría un material de cambio de fase en el que se encuentra, por ejemplo, en estado sólido y conforme aumenta la temperatura, pues va a llegar un punto en el que se va a derretir, va a fusionar y en este lapso la temperatura ya no va a aumentar porque la temperatura que estamos proporcionando al sistema sirve para realizar este cambio de fase. Ya posteriormente, si la temperatura sigue aumentando, pues sí pasará a un estado líquido. En el caso contrario, en el que esté en un estado líquido y la temperatura comience a descender, pues va a llegar un punto en el que va a cristalizar el material y durante esta etapa la temperatura no va a seguir descendiendo, sino que pues se va a aprovechar para llevar a cabo esta cristalización y ya posteriormente pasará a un estado sólido. En esta parte de aquí es donde trabaja el material de cambio de fase y es las temperaturas que se busca mantener y para ser aplicadas en una temperatura textil, en una aplicación textil, perdón. ¿Y por qué el interés de este tipo de materiales? Pues durante los últimos años y dado el, mm, sí, durante los últimos años, de acuerdo a algunas agencias que se dedican a evaluar en la economía global, se ha visto una tendencia en la que se evalúa el mercado de los textiles inteligentes en hasta 5,6 billones de dólares para el año 2025. Y como se puede observar en la gráfica, es una tendencia que pues, se viene manteniendo, ¿no? Se espera que siga creciendo debido a que cada vez se necesitan textiles más eficientes y pues tienen una alta demanda en el mercado, tanto en áreas como médicas, deportivas o de inteligencia táctica, como por ejemplo militares. Ahora, nosotros tratamos de hacer, pues obviamente, textiles termorregulados, como en el título lo mencioné, en base de nanocápsulas de parafina y estireno. Para esto se siguió la siguiente síntesis. Se tiene una fase continua y una fase discontinua, pues la síntesis que se llevó a cabo es por eh, polimerización in situ, en el cual tenemos la fase continua que tenemos agua y un surfactante, en este caso polivinilpirrolidona, se agita para pues, que se crea una mezcla. Después se tiene una fase discontinua en la cual se tienen los monómeros del polímero, en este caso estireno, se tiene el material de cambio de fase, que en este caso es la parafina,
y se tiene un iniciador de la polimerización, que es el peróxido de benzoilo o BPO. Después eso se pone en un matraz de 3 bocas con atmósfera inerte y se deja o se lleva a cabo la polimerización por 65 grados centígrados por 3 horas con una agitación aproximadamente de 650 revoluciones por minuto. Una vez finalizada la síntesis o la polimerización, el material se lava con agua y etanol para posteriormente ser secado a temperatura ambiente. Aparte de esa síntesis, se hizo una en la cual se agregó un baño sónico. Como vemos, tenemos las mismas dos fases, continua y discontinua, con excepción de que la discontinua se mezcló con el baño sónico y el iniciador se agregó ya iniciada la reacción de polimerización. Bueno, ya una vez que estaban acá. En la anterior estaba desde la fase discontinua y se hizo una en la cual se utilizó la sonoquímica. De igual manera se tienen las dos fases, continua y discontinua, se mezclan y se pone un sonotrodo con 75% de amplitud, 100% de cavitación, en atmósfera de nitrógeno y baño de hielo. Posteriormente se pasa nuevamente a un matraz de tres bocas, igualmente con atmósfera inerte y con las condiciones que se venían utilizando en los dos anteriores. Se lava, se filtra y se seca el material. Y pues ya que se tenía estos, se obtuvieron 3 polvos, se tenían que agregar a una estructura textil. En este caso se agregaron a un textil 100% de algodón mediante el método de rasqueteado. En este caso se utilizó un binder o un ligante, que fue resina para serigrafía textil. Se mezcló con el material. Acá en la tabla se pueden ver las cantidades que se usaron tanto de material como del material. Se aplica pues como un serigrafiado textil convencional y se cura a 140 grados centígrados por 90 segundos. Y bueno, ¿cómo se evalúa el efecto termorregulador de este material? En este caso se optó, y por cuestiones de tiempo, se optó por usar un microcontrolador con un circuito de termorresistores o termistores, comúnmente se les llama así, en los cuales cambian su resistencia dependiendo de la temperatura a la que se encuentren. Por lo tanto, tenemos un textil que va a ser nuestra referencia, que es un textil 100% de algodón, y el textil de algodón ya modificado con nuestro material se van a calentar en un horno de convección a 60 grados centígrados por 30 minutos y después se evalúa cómo baja la temperatura en cada uno de ellos y se comparan pues mediante un microcontrolador. En este caso se usó un Arduino y pues aquí están los resultados. Primeramente se evaluó la estabilidad térmica de los materiales obtenidos mediante TGA. Este es de la parafina como tal, del material de cambio de fase. Podemos ver que en aproximadamente 150 grados centígrados hay una pérdida o comienza una pérdida del peso. Y esto se debe o se atribuye principalmente a que en esa temperatura la parafina comienza a evaporarse y se pierde totalmente. Después se evaluó ya el material obtenido. Se supone que los tres materiales que se obtuvieron. Y pues aquí podemos ver los resultados. En un principio hay una pérdida de aproximadamente el 8% de su peso. Y esto se le atribuye a la posible humedad que tuviera la muestra. Pues no es una pérdida muy significativa. Después sí ya vino una pérdida bastante significativa de más o menos el 50% del peso del material en 150 grados centígrados, lo cual nos indica que es la misma parafina que ya se está evaporando y posteriormente hay una última pérdida en aproximadamente 250 grados centígrados que ya corresponde a lo que es la degradación del material. Este tipo de resultados pues ya son muy acordes a los que ya se han reportado en la literatura y pues fue prácticamente el mismo comportamiento para los dos siguientes materiales. Hay una pérdida inicial, una pérdida por la evaporación de la parafina y posteriormente se degrada el polímero y variaron ligeramente los porcentajes que se pierden en cada etapa, pero pues como les digo son comportamientos muy similares.
Después se hizo una evaluación con espectroscopía de infrarrojo para evaluar la correcta encapsulación del material. En este caso se hicieron los espectros tanto del estireno y la parafina por sí solos y de los materiales obtenidos. Se esperaría que los materiales obtenidos tuvieran prácticamente el mismo espectro del estireno, pues se supone que están encapsulados por él. En este caso no se observa eso. Tenemos, por ejemplo, aquí la línea rosa o fuchsia, es la del estireno y la línea azul es la de la parafina. Y podemos ver que las de los materiales son prácticamente idénticas a las de la parafina, no al del estireno, lo cual nos podría indicar que no se llevó a cabo una encapsulación total de la parafina y que todavía hay parafina dentro del sistema. Y también se puede observar que hay una disminución en estas bandas que son correspondientes a los enlaces carbono-hidrógeno alifáticos de la cadena lineal pues, de la parafina. Entonces se puede ver que hay una disminución, lo cual se podría atribuir a que se está rompiendo ese enlace carbono-hidrógeno, o sea, se están rompiendo las cadenas de parafina, dependiendo del tipo de agitación que se está usando. Podemos ver que la del sonotrodo, en baño sónico y mecánica, pues sí, van disminuyendo así en ese orden. Pues probablemente por eso, por la ruptura de las cadenas alifáticas de la parafina. Después aquí están los resultados del efecto termorregulador. Son 3 materiales los que se utilizaron y se hizo una comparación con los resultados que ya están reportados en la bibliografía. Y también se hizo solo con la resina para serigrafía para descartar que el efecto de termorregulación se diera por este material y no por el que sintetizamos nosotros. Y pues aquí podemos ver estas temperaturas que les muestro aquí son las diferencias de temperatura que hay de este tipo de textiles con un textil de 100% algodón, el típico textil que tenemos o que se usa generalmente pues en todas nuestras prendas o en la mayoría. Podemos ver que en la bibliografía se reportan cambios primero de 8 grados centígrados, 6, 5 y finalmente de 2 grados y medio respecto a un textil convencional. Y podemos ver que nuestros materiales, al menos y siempre, se mantienen por 1 grado encima de la referencia, exceptuando el que se hizo con el baño sónico, el cual al final de la prueba estaba 4 grados, casi 4 grados y medio por encima de la referencia. Un minuto para terminar, Eduardo. Sí, gracias. Entonces, pues sí, es casi 4 grados y medio por encima de la referencia y también es muy superior a los que ya se han reportado en la literatura, lo cual pues es un gran indicio. Entonces, ¿qué podemos concluir de este trabajo? Pues que se obtuvieron 3 polvos, tienen apariencia aceitosa, pero aún no se puede determinar su morfología, pues por cuestiones de tiempo y de la pandemia no tuvimos acceso a una microscopía para poder determinar su morfología y poder corroborar su correcta encapsulación. También estos textiles sí logran mantener la temperatura al menos 1 grado por encima respecto a un textil convencional y que el textil modificado con baño sónico presenta una mejora que equivale al 78.4% respecto a lo que ya se ha reportado en la literatura para este tipo de materiales. Y pues eso sería todo, si tienen alguna duda. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, si gustas encender tu cámara Claro. de manera rápida. No sé si en el auditorio haya alguna pregunta y también de igual manera hacer el llamado al conferencista número 5, que es Urián Francisco Muñoz o José Gabriel Ríos Moreno, que es parte de su equipo también, para que se identifiquen ya con el nombre correcto y se les puedan dar los permisos de coanfitriones para que puedan presentar. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio, comentario
parece que tenemos aquí algo en el chat. Permíteme un segundito y ahorita lo checamos. Creo que andan preguntando por el siguiente conferencia, nada más. Sí, creo que sí, nada más. Tú también puedes ver ahí las preguntas en el chat, es verdad. Muy interesante en lo que se reporta el siguiente conferencista, Eduardo Salinas, y ¿qué perspectivas, qué objetivos se tienen en este tipo de materiales? Es decir, ¿se tiene planeado algún producto, no sé, una producción masiva? Porque me imagino esto es de laboratorio, ¿no? Pero la pregunta Sí, es, ¿qué tan factible es hacerlo de manera masiva, de manera... aplicarlo a textiles de cotidiano? Ajá. La idea es que el proyecto fuera escalable. De hecho, actualmente ya este tipo de tecnología se está implementando. Se inició en los 80 en un proyecto para la NASA, en el cual se iban a incorporar a los trajes de los astronautas. Al final se desechó el proyecto, pero se continuaron con las investigaciones. Y actualmente, de hecho, ya hay algunas marcas como Outlast que hacen este tipo de materiales, pero todavía son muy costosos por el tipo de materiales de cambio de fase que se utilizan. En este caso se buscó utilizar parafina porque es un material pues bastante accesible y se busca sobre todo reducir el precio para que pues sea más accesible para el consumidor final. Entonces, la idea de este tipo de proyectos y de este en general, pues sí sería llevarlo a gran escala. En este caso sí es de laboratorio y es como el primer acercamiento que tenemos, pero pues se pretende continuar con las investigaciones. Correcto. Pues muchas gracias, Eduardo. No sé si nos pudieras pues, proyectar de manera rápida tus datos de contacto por si alguien desea por ahí mandarte algún correo o si los tengas. Si no, puedes compartirnos en el chat también. Sí, se los comparto en el chat porque no los apunté por aquí. Estoy nuevo en esto de No, ser, pero ahorita se los anoto ahí en el no, chat.